Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en el que le dieron play a esto que es El Asesino Sin Rostro, el podcast de la nueva serie documental que ya podés ver en HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Y yo soy Santiago Calori y estamos acá para analizar cada uno de los 6 episodios de la búsqueda del Golden State Killer. Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el capítulo 4, pero antes queremos hacerte una invitación especial a nuestra audiencia, o sea, a ustedes, para que nos cuenten qué opinan de los podcasts de HBO. Te invitamos a que participes de una encuesta para ayudarnos a que estos podcasts sean cada vez mejores, así que por favor, tomate unos minutitos ahora mientras estás escuchando o cuando puedas en encuesta.hboclubvip.com. A nosotros, los que hacemos los podcasts de HBO, nos suma muchísimo. Esperamos tu opinión en encuesta.hboclubvip.com. Y ahora sí nos toca hablar del cuarto episodio de I'll Be Gone in the Dark o El Asesino Sin Rostro. Nos quedan 2 nada más. Nada queda, Flor, no queda nada. Esto se soluciona de acá a 2 episodios, no hay otra opción. Sí. Y un tema, un capítulo, mira, me salió tema, creo que es un episodio de hasta ahora de los que más marcados tienen el tema, ¿no? Porque sí, casi todo giró alrededor de esta, como de cierta idea de prioridades, familia, hogar, mundo privado, interno, obsesión, monstruo que acecha ahora ya más que nunca. Creo que quedó en este capítulo, ¿no? Como muy marcado. Sí, completamente. Y me parece que también es el capítulo donde colisiona el mundo externo con el mundo interno, ¿no? O sea, las dos cosas se convierten en lo mismo, digamos, en la razón de la obsesión, en por qué esta obsesión, en por qué esta necesidad de dejar de lado determinadas cosas que te trauman de alguna manera, o que por lo menos daba la sensación, digamos, más que nada en el ámbito privado, digamos, del tipo de información que tenemos en el documental sobre Michelle, más que en el libro, a pesar de que en el libro se menciona también, el porqué de esta cruzada de ella tan manifiesta, ¿no? Sí, como uno está quizás acostumbrado a ver historias de, no sé, autores o genios artísticos o personajes así que se obsesionan en algún momento con un tema y de alguna manera ayudan a que avance la historia, el arte, la cultura, o cuestiones así. Pero sí, acá, o incluso la tecnología, digo, claro, no sé, cualquier cosa. Claro, sí. Pero acá creo que es importante eso que decías, como tenemos a una mujer que en realidad se obsesiona con algo que a priori parecería súper lejano a su persona, a su historia, a dónde está y todo. Pero en este cuarto episodio ya vemos cómo se conecta y cómo para ella ya no hay vuelta atrás, no solo en esto como un trabajo, sino como algo personal, de alguna manera, como con un poder de alguna forma sanador o reivindicador para todas estas personas que sufrieron esto. Y también habla bastante el capítulo del síndrome postraumático, ¿no? De cuando te pasa, cuando tenés un ataque así desde algo tan extremo como las víctimas las sobrevivientes del Golden State Killer, a cosas como las que cuenta ella en primera persona. Claro, bueno, hay algo interesante ahí, me parece que es esta noción de que este capítulo 4 funciona casi como un espejo del capítulo 2, ¿no? Uh-huh. Digamos, el capítulo 2 donde se hablaba, digamos, de alguna manera de la cultura de la violación, llamémoslo así, sí. en California en los años 60, los años 70, un poco. En este caso, y se veían un montón de casos también en primera persona. Me parece que esa primera persona que se veía en los casos del capítulo 2 se transforma en una verdadera primera persona de la protagonista en este capítulo 4, ¿no? Sí. Hay algo como. Está como esa noción de que quizás Michelle tiene una obsesión, si querés, morbosa, como la quieras llamar, digamos, con el caso, y investiga y logra, bueno, gracias a esta obsesión, lograr lo que logró. Y a la vez también me parece que existe en ella un deseo de sanación, ¿no? Digamos, como que el solucionar este caso a ella la va a hacer dar vuelta a una página que no está pudiendo dar vuelta desde principios de los 90, por lo que se cuenta al principio del capítulo. Esto es algo que digamos, funciona casi, digamos, para los que no leyeron el libro, sobre todo como una sorpresa, ¿no? Sí. Además creo que ella, cuanto más se va metiendo en el caso, y ni hablar ahora que vamos a hablar de esas 30 y pico de cajas,
ya empieza a ver, y ella al estar tan en contacto con investigadores que pasaron por el caso y no pudieron resolverlo, y ella ve ese vacío que queda y como esa carga de que no solo es una frustración personal, sino una sensación de haber decepcionado a gente que te necesitaba tanto, que logres ese cometido. Creo que cuanto más ella se mete, está esa pata súper personal que decís vos, y la otra que es la de yo, por un lado, no quiero quedar como esa gente con esa carga tremenda de me metí a investigar esto y no logré avanzar, y por otro, cuanto más contacto tiene con las víctimas también, ¿no? Ya se convierte en algo que ella tiene que darles, tiene que sacarle la máscara a este monstruo, tiene que mostrar su verdadero rostro. Bueno, y está el momento ese en el que escribe ese texto en el que le habla directamente a él, que es tremendo. Tremendo. Hay varias cosas corriendo en paralelo. La primera, obviamente, hay un crecimiento del personaje con respecto al principio de la serie, si lo podemos pensar de alguna manera, que es digamos, la Michelle que investigaba por internet y buscaba cosas en eBay y no sé qué, y estaba en foros, de repente publica esta nota que hace que los que fueron fuente cautamente con ella se den cuenta que no los traicionó y que evidentemente tiene buenas intenciones, digamos. Algo que, digamos, la policía siempre trata de fijarse. Entonces, la Michelle de este capítulo y casi del final del capítulo anterior es una Michelle con muchas más conexiones, que puede llegar a también solucionar las cosas de una manera muy simple y tener acceso, como se muestra acá casi al principio del capítulo, a los archivos. Digamos. No es más internet, no es más me dejaron sacar fotos de una cosa que alguien tenía guardada en la casa, sino es, bueno, la policía te da los archivos para que los veas y los revises. Y no Eso solo por un eso, lado. sí. Sí, no, Y después, sí. segundo, tenemos las razones reales, digamos, o las razones personales por las que Michelle está tan obsesionada con este caso. Digamos, que eso es lo que se plantea al principio del capítulo y que cuando Michelle entra, digamos, de alguna manera en la profundidad de los casos y empieza a hablar con las personas, de hecho, en la revelación, digamos, que uno la puede suponer cuando la ve al principio, ¿no? Pero digamos, la revelación de esto se da en una grabación que ella tiene con una de las víctimas. Sí. O sea, que ella misma le cuenta lo que a ella le pasó. Ujú. Y la forma en la que se revela esto es muy interesante también. Digamos, Sí. porque cualquier otro documental quizás lo hubiera puesto a alguien a explicarlo. O hubiera, ¿no? Digo, y en Sí. este caso es con un archivo de ella diciéndolo en un contexto que no es el de una confesión, sino que es simplemente de hermanarse con la persona con la que está hablando. Digamos, ahí hay algo que es súper interesante, que también me parece que muestra un poco el por qué este libro, o por qué esta serie también, digo, pero Sí. empecemos por hablando del libro, es un libro distinto al resto de los libros sobre crímenes. Ujú. Sí, y creo que también en eso que decís vos tiene mucho que ver Liz Garbus, que es la directora que está detrás de la serie, porque hay como una nueva corriente, ¿no? En documentales que tocan de alguna manera más o menos directa ataques sexuales, de hablarlo, de explicarlo y de cómo poner a las personas que sobrevivieron ataques de ese tipo. Creo que acá en este capítulo se ve clarísimo y es un ejemplo súper claro y que sirve para estudiarlo, como esta idea de que primero de que sean las personas que sobrevivieron eso las que lo cuenten como lo quieran contar, como lo quieran Ujú. exponer, como sea que lo hayan descubierto. Y después, cómo va mostrando todo y también después cuando lo hilvana con esa mujer que pudo hacer una vida y cómo lo cuenta con el marido. Ya los habíamos visto Bueno, Ujú. ahí hay algo muy interesante, porque me parece que en ese caso específico, que son las Sí, víctimas número 31, estoy tratando de encontrar el apellido, pues lo había anotado. Hay algo muy interesante en cómo también funciona como un espejo del capítulo 2. Digamos, pues ujú, vos en el sí, capítulo 2 vos tenías a ella contando todo lo que había pasado y a él callado, sí. ¿no? Y él Ujú, como viviéndolo desde un costado de víctima, no víctima, ¿no? Digamos, en sí. comparación con lo que le había pasado a ella y demás. Los Hardwick, ahí está, ahí me acordé.
Y en este capítulo él habla mucho más. Sí. Y él, a su modo, hace su duelo y explica su trauma. Ujú. Y hay algo muy interesante porque, digamos, en el trauma de él existe también un apoyo muy grande a ella. Sí. Digamos, que ella lo hace manifiesto en lo que dice. Entonces hay algo como... obviamente se convierte en algo súper complejo, porque ella termina hablando ¿cómo se llama? De shock postraumático, de estrés Sí. postraumático, no sé cómo se traduce exacto. eh, y de cómo él la ayudó a salir de ese shock postraumático cuando vos la ves en el capítulo 1 y decís, bueno, al final ella llevó toda la carga, Ujú. ¿no? Está Sí. bien, que sí, obviamente, en el hecho ella llevó toda la carga, eso está claro. Sí. Pero hay algo me gustaría ver el 2 y el 4 seguidos, ¿me entendés? Sí. Como que hay algo, porque el 3 es más de investigación, digo, Ujú. y qué sé yo, y estos dos juntos me parece que funcionan casi como un... Está bueno, digo, me Sí. da la sensación de que es una serie que se podría ver toda seguida. Sí. Y Eso también, digo, no ujú. necesariamente semanalmente, sino que genere como un gran timeline de cosas Sí. que pasan, de, Sí. no sé, 6 horas, no Sí, sé, puede 5 horas. va a ser interesante después verla todo como una especie de gran película, toda junta. Ajá, Va a ser interesante eso. Y creo que, y además, con todo lo que se trata, bueno, ni hablar que te impresiona mucho cuando ella cuenta que no le habían sabido diagnosticar el estrés postraumático claro. hasta años después, porque claro, en ese momento era algo que más o menos se habló ya en capítulos anteriores, pero que en ese momento como que no se sabía, no se sabían tratar No, y y, era y como... había, y había como también se planteó en capítulos anteriores, otra visión sobre el Sí, hecho. sí, 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 totalmente. Digamos, que esto tampoco es menor, digamos, si era considerado casi como robarse una manzana, Sí, digamos, y qué sé yo. sí, Digamos, sí, sí, ¿qué sí. es lo que, digamos, qué shock postraumático vas a tener? Ujú. Digamos, es raro, es complicado, digo, pero también habla, bueno, por eso de vuelta dialoga tanto con el capítulo 2 este capítulo. Sí, y algo que ella dice con respecto al Golden State Killer y todos sus nombres, es el tema que para ella dice que no es simplemente, esto lo dice Michelle, que no es simplemente sadismo sexual, que ella cree que es algo más. Y ahí aparece también esta idea que está en la historia personal de Michelle de los ataques sexuales como algo más que simplemente un placer carnal, Ujú. una perversión carnal física, sino también un juego de poder y de dominación con el otro que queda igual tan claro en todas las cosas, en cada detalle del Golden State Killer, que acá se muestra cuando se va analizando y cuando Michelle le va hablando, ¿no? Los detallitos que tenía, las formas de dominación que tenía y después de golpe los ataques de llanto que aparecieron en varias de las escenas que varias sobrevivientes pudieron contar que de golpe se ponía a llorar en la cocina. Pero todas estas cositas que ella cuenta de que comía, que andaba por la casa, y acá creo que aparece algo súper importante que conecta directamente con los Hardwick, como que los mencionabas antes, es la idea de tener como de familia y un andamiaje, ¿no? Social, emocional, que te pueda sostener y de lo importante de la idea de hogar y de lugar de protección y cómo este tipo lo que le importaba era llegar y destruir eso. Mm. Y el Ser el rey, paralelismo, ¿no? claro, como llegar y romper hasta la imagen de la foto rota de una de las sobrevivientes, del hijo, Ujú. eso es simplemente demostrar poder porque a él no, aparentemente no le generaba ni siquiera ningún placer físico, ni había como ahí un morbo fetichista, era simplemente porque esto te debe importar, porque es la foto del colegio de tu hijo, ¿no? O esa cosa de comer y tomar ahí, o ni hablar lo que les hacía de que se quedaba durante un montón de minutos o horas en silencio y cuando se Ajá. movían volvía, como, y esa idea y los Hardwood que decían, la casa mala, como no, vos no vas a poder vivir más tranquila acá, vos no vas a poder vivir más tranquilo acá. Yo rompí esa idea de seguridad y de hogar para siempre y el paralelismo de cómo Michelle termina cayendo en
una situación en la que este tipo, aún sin un enfrentamiento, sin ni siquiera saber quién es, siendo como una sombra que como dice ella, que sacude un picaporte de una puerta que no se termina de abrir, termina metiéndose en su casa y termina destruyendo de alguna manera su casa. Sí. Sí, hay algo, esa lectura, digamos, que tampoco la tenemos clara al día de hoy, ¿no? El por qué. Digamos, que lo hablábamos hace un minuto, digo, pero estaría bueno saber por qué. O sea, o entender por qué, Sí. ¿no? Digamos, quizás no de manos de él, pero sí de manos de testimonios o de cosas que digan, ah, no, él tenía un problema con el poder porque tal cosa. Digamos, todo eso no, todavía es un misterio, digo, Sí. y me parece que lo vamos a, ojalá algún día lo descubramos, ¿no? Digo, Ujú. no queda, viste que estos personajes muchas veces tampoco son tan orgullosos, digo, tampoco son, digo, son demasiado orgullosos o quizás demasiado egoístas, ¿no? Bueno, es Ujú. obvio por lo que hacen, digo, pero después de capturados, digo. Y en general Sí, hacen que, se mueren sin decir, ¿no? Lo que pasó. sí, por eso es tan O por difícil qué. para la gente que los estudia y por eso fue tan difícil durante décadas, ¿no? Tratar como de, cuando se empezó a marcar como los patrones y los perfiles, de ver, bueno, qué fue, qué momento, hay un momento en la historia del Golden State Killer que hizo que él tuviera esto. ¿Cuánto hay de real cuando él lloraba y mencionaba a una Bonnie? ¿Cuánto hay de real en que hubiera una persona que representaba eso? Porque también después con un montón de estos casos pasó tantas Claro, veces igual. que eran fantasías. Claro, no, igual digo, o sea, por más que hayas tenido un divorcio muy choto, digamos, no, No, obvio, no, no, no. y que Bonnie haya sido una persona horrorosa, no lo No, sé. Digamos, sí. nada digamos, hay algo suelto igual, ¿no? Sí, Digo, o sí, sea, claro, claro. No, 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 ni hablar. No, es simplemente son como datos que los investigadores van sumando y van diciendo como, ah, bueno, ok, esto con Para- esto dio esto, esto con esto dio esta otra cosa. Sí, sí. también para razonar como razona él, digamos. Ujú, claro. Gran parte de las cosas que se descubren o ese tipo de cosas se descubren porque, digamos, bueno, en el razonar de esta persona frente a este estímulo responde de esta manera. No quiere decir que esto justifique nada, digo, Ujú. ¿no? Es No, como el obviamente. perro que le ladraba a Son of Sam, digamos, ¿no? No justifica nada. No, no, Que no, no. tampoco se sabe muy bien si es cierto lo del perro, ¿no? Sí, Pero porque después bueno, parece que lo inventó después parece que lo inventó, sí. sí, 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 y demás. Pero sí, De ahí viene que estemos debatiendo esto al día de hoy, ¿no? Digamos, como esa noción de, bueno, pero ¿cuándo va a decir la verdad? O cuándo, para sacar de encima, digamos, para que un montón de gente se quede sin la duda, ¿no? sí, Digamos, es sí. básicamente eso. Gente, digamos, no nosotros, digo, que tampoco, Ujú. si nos quedamos con la duda o no, digo, es accesorio, digamos, pero sí gente que efectivamente tuvo que ver con esto. Sí, y aparecen estas cajas y este golpe total de confianza con Michelle que le dan, como decías vos, directamente las cajas para llevártelas. Y ese es el momento también en el que, bueno, aparece la editora de la editorial diciendo en cómo confiaban que ella iba no solo a hacer un gran libro, sino que iba a poder empujar la investigación y que probablemente pudiera llegar a incluso descubrir quién era. Y creo que ahí es Claro, y el donde... sentido, Ujú. también hay algo interesante que es el sentido de la responsabilidad de Michelle, que Michelle quería llegar en el tiempo que le habían dicho y después, bueno, le prorrogan un mes Sí, y entonces quiere llegar en ese tiempo. Y todo el mundo a su alrededor le dice, no te preocupes, quédate tranquila, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Los deadlines, tiene un nombre en español, que me siento esos boludos que hablan en inglés. fecha de entrega. La fecha de entrega es flexible, digamos, Sí, no hay una necesidad. Entonces, eso me parece que genera, digamos, hay como una cosa. Y también hay algo muy interesante que hay como cierto carácter de premonición, ¿no? ujú, En lo que va pasando, sobre todo sobre el final del capítulo y sobre algunas acciones concretas de Michelle, como querer apurar el libro, como hablar con Patton Oswalt de cosas como bastante profundas justo antes de que, bueno, no vamos a spoilear, ¿no? sí, Pero, bueno, sí, en realidad, porque es ridículo, si no, lo hablábamos antes de de sí, empezar, ¿no? Pero digo, si Michelle estuviera viva, ¿cuál es la razón por la cual no está en la serie, ¿no? sí, sí, sí es. Pero bueno, a lo que voy es, hay como una idea de que ella está haciendo esto
no que sepa, no voy a decir que Sí. sabe, pero digo, hay algo que la hace estar más motorizada que de costumbre, ¿no? Sí, sí, y cuando aparece, me parecieron particularmente desgarradoras las conversaciones con Patton Oswalt, con su marido, cuando él todavía, porque es muy difícil cuando uno está cerca de una persona así que está como metiéndose, obsesionándose con una y dejando muy de lado otros patrones saludables de conducta y de Sí, vida, y es muy difícil darte cuenta cuando tenés una persona al lado que está en esa. Y él siempre trata y la acompaña y le dice, me pasó lo mismo cuando estaba trabajando con mi libro, vos tranquila, quédate en casa, yo me quedo con la nena, te dejé acá el café, como él todo el tiempo muy acompañando y claro, es como, para mí, acompañando y dando espacio, ¿no? Las dos sí, cosas a la total. vez, no, digamos, no hay como una cosa de estarle encima, sino de estar. Sí, Que hay como una diferencia grande. y ella, y las charlas esas sobre si quiere, que ella de golpe quiere tener más hijos, y él le dice, ¿te Sí. parece? Ya la tenemos a la nena, ya la tenemos a Alice. Y creo que aparece muy fuerte una imagen de familia que no creo que para nada esté como relacionada con una idea tradicional de familia, porque te tenés que casar, tener hijos y demás, sino como de sostén emocional, ¿no? De redes afectivas, una cosa, esto que decía al principio para mí, que aparece, que creo que aparece muy fuerte en el capítulo y en las cosas que dice Michelle acá, como la idea de hogar, de tener gente, de como que cuanto más ella se mete en la oscuridad, más entiende la importancia de toda esa luz que te puede traer la gente que querés, los vínculos cercanos, aparecen los hermanos, los sobrinos. No por nada vemos la historia de los Hardwick y después cómo tuvieron una familia y viajaron y sonrieron y tienen nietos y no como una idea de contención del hogar que ella empieza a claramente a necesitar y a valorar más cuanto más se va hundiendo y perdiendo en la historia del Golden State Killer y su cara y su identidad y las cosas que hizo y creo que ahí es donde aparece cómo la va afectando cada vez más ver esas fotos, porque claro, esas 37 creo que son cajas, Ujú. son como un agujero negro tremendo y ella además es que está segura de que el nombre está por ahí y las cosas que empieza a hacer ella no solo la escuchan, sino que después tienen una consecuencia en el mundo real directa. El FBI va a tocarle la puerta a una persona porque ella dijo, uy, se fijaron, fueron por acá a ver qué pasaba. Entonces hay como un montón de carga. Y lo que me parece que también queda claro en este capítulo es que ella de alguna manera, al querer combatir este monstruo de los que en los 70 y en los 80 hizo todo esto, y hablar de cómo este hombre se metía en las casas y destruía, ella dice el centro emocional, romper el hogar, destruir eso que te hace sentir seguro, creo que de alguna manera en su historia se mete otro monstruo, que es un monstruo mucho más actual, ¿no? Que es el de las drogas con prescripción y del el consumo y el abuso y esta cosa y no estoy hablando de drogas ilegales, sino de, uy, no estoy Sí, durmiendo fármacos. bien, exacto, no estoy durmiendo bien, me tomo una para dormir, me tomo una para despertarme, que es un drama hoy en nuestra vida actual enorme y en los Estados Unidos más todavía. Más todavía. Bueno, pero también eso se va contando de una manera bastante sutil, que va Sí, perdiendo sutileza en este episodio sobre todo. Digamos, porque ya se venía, digamos, había un mensaje de contestador de una sí. farmacia que le avisaba que estaba su remedio y Estaba demás. la botellita de los Claro, remedios. y en este capítulo específicamente, ella habla específicamente del Xanax, habla en mensajes de texto, ¿no? Sí, En un momento le dice a Patton Oswalt, trae todas las pastillas que encuentres en la casa de tu vieja, digamos. Hay una escalada, me parece, en sí. eso, que me parece como interesante porque, digamos, un poco fue la causa de su muerte, ¿no? Y por un montón de razones que obviamente expertos en salud y medicina explican mucho mejor que nosotros. Yo Sí, estuve no leyendo, somos pero nosotros. no me animaría ni. Estados Unidos es uno de es el país más golpeado por esto. Después creo que viene Canadá y Alemania en el top 3. Hay miles de personas que mueren por o sobredosis sin querer o mezclas de drogas
también sin querer recetadas, e incluso le pasó con muchos famosos que después terminó determinándose que la causa de muerte, creo que, si no me acuerdo mal, Mac Miller, Tom Petty y Prince, de alguna manera tuvieron que ver sus muertes con la mezcla o la sobredosis de drogas legales que tomaban por... Bueno, Michael Jackson, ¿o no? Michael Jackson fue un caso También. parecido también. Entonces creo que también pero hay algo, sí, pero también hay algo cultural ahí. Pues digo, si vos sí, vas a Estados Unidos y prendés la tele, sí. vamos, nosotros acá tenemos obviamente publicidades de remedios, pero tenemos publicidades de remedios de venta libre. Ujú. O sea, acá lo que te venden en la tele es un, no sé, uno para el dolor de cabeza o para los piojos o para, no sé, lo Sí. que sea, como cosas que se venden así, como bueno, vas a la Ujú. farmacia y lo compras sin necesidad de receta. Vos en Estados Unidos tenés publicidades en la tele de medicamentos realmente dañinos y complejos. Sí. O sea, hay una diferencia muy grande entre que te vendan un ibuprofeno en la Ujú. tele y que te vendan un remedio que te cura el ataque de pánico. Digamos, ahí me parece que culturalmente arraiga de otra forma. Sí, 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 claro. Y además me parece que además de las cuestiones culturales y hasta legales y que tienen que ver con cómo funcionan los sistemas de salud y eso de cada país, me parece que también es como una cosa que tiene mucho que ver lo que le pasa a Michelle con cómo vivimos hoy, ¿no? Esta necesidad que a la vez es todo lo contrario a cómo se vivía y las vidas de las personas con las que ella habla en los 70 y en los principios de los 80, ¿no? Donde está, y siempre en estos centros, además, en estos suburbios, digo, en estos barrios donde todo era como tranquilo, ibas en bici acá, la puerta abierta, y ahora toda la vida es como ya, voy, de acá para allá, quiero, tengo que entregar, tengo que hacer esto, tengo que hacer 800 cosas, como esto que es muy de la vida de hoy, que a ella la va consumiendo y esta idea de la gente que la rodea, incluso desde la editorial diciéndole, bueno, vos tranquila, tenés esta fecha, pero hay un nivel y un acelere, como decimos acá, en la vida de hoy, que también permite que uno sea mucho más permeable a, bueno, como tengo 5 horas para dormir, si tardo en dormirme no voy a estar descansado, entonces me tomo esta pastillita para dormir y mañana tengo que funcionar, Claro. entonces me voy a tomar... Y la vida tiene como una exigencia puesta por como una construcción, hay como una construcción de efectividad y exigencia hoy, y sobre todo con un nivel de exposición como el que ella ya empezaba a tener, que hace que sea como el caldo, la situación perfecta para que se dé algo así. Entonces me parece que también la serie de este capítulo maneja muy bien ese paralelismo, ¿no? Como esos dos monstruos, el monstruo físico literal de el tipo que se mete por la puerta de atrás y esta que es el monstruo que sin querer uno mete a su casa. Y está, creo que hay momentos en el capítulo que son muy gráficos con esto, como cuando se ve que hay en una pared, como una pizarra, hay imágenes de los dibujos de la gente que había podido describir de alguna manera al Golden State Killer y al lado los dibujos de Alice, ¿no? Como Claro. en ella estaban esas dos cosas ya metidas muy adentro. Bueno, hay algo en el capítulo que lo nombramos al pasar y que me parece que está bueno, pero está bueno de realización, que es cuando cuentan que van a buscar las cajas a la comisaría, Sí. que está contado Sí. casi como una película de asalto a bancos, que me parece Sí. divertidísimo en el contexto del capítulo y la verdad que lo celebré mucho. Es una boludez, digamos, porque digamos, no fue tan complicado sacar las cajas ni nada, pero está pensado en términos de la expectativa que ellos tenían Sí. cuando las fueron a buscar de que no pasara o de que los agarraran llevándoselas cuando en realidad estaban autorizados a llevárselas. Y hay algo como medio gracioso, medio de película de heist, ¿no? Como dicen Sí. los yankees. Cómo está contado que van con las dos camionetotas y las cargan y cuidado que viene alguien y que Ujú. apurate y no sé qué. Que me resultó muy disfrutable, la verdad. Dentro Sí. de un capítulo que es bastante oscuro, digamos, y bastante heavy, me pareció que ese respiro estaba bueno también. Sí, la luz creo que aparece en ese momento de ellos dos, tipo Heist Movie, con la música y todo, y después en los momentos de Alice, ¿no? La nena tocando el Ujú. piano y las conversaciones relacionadas con ella, con Patton. Creo que esos son como los momentos de luz que hacen como que todo lo otro se ponga en perspectiva y se acomode.
Bueno, hay algo igual en la charla que ella tiene con Patton, digamos, que es tremendo, digamos, que es como esa noción de que ella dice, bueno, pero al final de la vida uno se da cuenta que estuvo más tiempo trabajando, Sí, ¿no? sí. Y es pocos días antes, ¿no? De Ujú. que ella no. Y es como te lo quedas pensando y decís, viste, como qué premonitorio, ¿no? Digo, lo que decía yo antes, ¿no? Esta idea de qué premonitorio estar tan apurada por terminar y qué premonitorio esto que estás diciendo ahora, ¿no? Sí, Sin y querer, obvio, y sin ujú. pensarlo, digo, sin absolutamente nada. Pero son como esas cosas que uno, bueno, con el diario del lunes siempre te pones a analizar, ¿no? ¿Viste? ¿Cuál fue el último tweet? ¿Viste? Sí, sí, y creo que eso está súper vinculado con esta idea de como de velocidad y súper productividad que tenemos ahora y eso porque cuando ella recibe las cajas y eso dice, bueno, como le doy duro a esto, termino el libro y en general después en la vida de hoy, bueno, listo, ella hubiera terminado el libro y después hubiera venido otro proyecto y otro que siempre cuando se entra en esa vorágine, siempre hay una excusa para estar alejado de, en este caso, lo humano, la familia y demás, ¿no? Es como que Ujú. la forma en la que vivimos hoy todo el tiempo te está ofreciendo cosas que vos decís como, bueno, hago esto y después viene lo otro, me parece como que hay una lección que deja ahí eso que ella dice, como decís vos, casi sin querer, que es súper valiosa en esto de como, y al final, porque también cuando la vemos aparece antes Hardwick diciendo que ella con el marido, los dos querían como tener un montón de plata y trabajar, y que después de lo que les pasó dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, vamos a tener acá hijos, vamos a hacer... Ella durante 10 años se quedó en casa, que eso es una elección de ella, no estoy diciendo que esa sea la elección para todas, pero cómo uno pone excusas, pero es uno el que elige cómo va administrando el tiempo. Y creo que es lo que ella se da cuenta ahí en esa conversación, ¿no? Como ella es la que está eligiendo quedarse ahí por todas estas razones de superpeso que mencionamos antes y lo que ella sentía con respecto a todo eso. Sí, tal cual. También creo que es súper fuerte verla a ella diciendo un montón de cosas que ahora después nosotros sabemos que se cumplieron, ¿no? Ya no Bueno, hablando de claro. su vida personal, sino de quién podía llegar a ser el Golden State Killer. Esos momentos son como, nos quedan 2 capítulos para que todo se revele y quienes no leyeron el libro o no tienen como todos los detalles de qué es lo que fue pasando con la resolución, la revelación de quién era, es muy impresionante lo bien encaminada que estaba ella. Sí, bueno, porque se termina un poco hablando de las hipótesis que hubo, ¿no? Digamos, primero, ¿qué pasó en estos 6 años que él no hace nada? Digamos, del 81 al 86, si no me equivoco, o Sí. 5, que es el último caso reportado. Eso es lo primero. Después la idea de si existía una normalidad en él, ¿no? Digamos, si había una Ujú. vida donde él era digamos, tenía una familia y no sé qué, que termina, bueno, siendo pavorosamente cierto. Y después si trabajó, viste, o en el rubro de la construcción, o en el rubro inmobiliario, si era veterano de guerra o si era policía, digamos, como esta noción de que Sí. había dentro de las posibilidades que fuera algo de todo esto. Cuando se sabe la verdad, bueno, nos damos cuenta que varias de las elucubraciones de Michelle eran ciertas, ¿no? O lo que a ella le parecía. Ujú. Sí, sí, incluso algo que dice ella fue lo que pasó con asesinos seriales que ya mencionamos en el capítulo anterior, como el BTK, por ejemplo, que él le preguntaron como por qué en un momento paró y dijo que, bueno, en ese momento en el que no estaba asesinando, había encontrado otra forma como autoerotismo y demás de sacarse de encima esas necesidades que sentía y eso. Y después un montón de expertos hablan de esto que ella le menciona, que es igual todavía no hay muchas investigaciones y mucha información sobre por qué en algún momento paran. Es una de esas Para. cosas que todavía están investigando un montón. Tiene mucho que ver lo que ella menciona de la edad, claro, esto de no poder andar saltando
fácilmente por cercos y eso, pero no es lo único, dice, como que es algo que todavía los investigadores están tratando de determinar más o menos de armar un perfil o una razón, porque hay algunos que no se sabe bien por qué es que se detuvieron. Y esto que dice ella de como que compartimentar, ¿no? Como, bueno, esto hice en este tiempo y después ella lo menciona ahí como seguramente se fue y tuvo una vida aparentemente normal, se casó, puede haber tenido hijos, que sucedió en muchos casos. Claro. No, y también me parece que el factor de la edad hace que ella termine escribiendo lo que escribe sobre el final del capítulo, ¿no? Sí. Sobre la idea de, bueno, sobre este héroe vencido que ya no puede hacer héroe bueno, entre comillas, ¿no? Ujú, Ya no puede hacer nada porque es un viejo. Voy a ujú, escribir esto, digamos. Y hace ujú. como una escritura muy catártica, ¿no? De alguna manera, Sí. como si le hablara a varias personas, no solamente Ujú, al asesino, ¿no? También le sí. habla a su pasado, me parece. Ujú, Y que la noción de que esto sea lo último que escribió, o por lo menos la forma en la que lo cuenta la serie, es como bastante notable, digamos. Es como ujú, fuerte, ¿no? Digo, es sí. como mira todo lo que había ahí, ¿no? Digo, Sí. todo lo que pasó, digamos. Y el capítulo termina, obviamente, bueno, obviamente no, termina con la llamada al 911 que hace Patton Oswalt cuando descubre que Michelle está Ujú. en la cama sin signos vitales, ¿no? Sí, que ahí, por más que uno supiera lo que había pasado, no sabía bien cómo iban a mencionarlo, cómo iba a aparecer. Mm. Y me imaginé también la conversación, como Patton Oswalt estuvo muy involucrado en la serie y obviamente lo vamos a ver en el próximo capítulo, él ayudó a que se termine el libro. Me intrigaba cómo iba a aparecer y también me sorprendió que apareciera la llamada. Me imagino que él debe haber aprobado que apareciera la llamada Ujú. por una cuestión, porque me imagino que también debe haber una idea que posiblemente él diga algo en los 2 capítulos que quedan, como para que sirva de alguna manera para evitar que eso se repita, ¿no? En otra familia, en Sí, otra claro. casa, en otra vida. Sí, claro. Sí, me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con una cierta concientización, ¿no? Ujú, Eventualmente sobre el tema. sí, La verdad que es un capítulo donde pasan montones de cosas y que intriga mucho saber, ya que sabemos esto, digamos, ya que hemos sí. llegado a este punto en la vida de Michelle, como tiene una línea desordenada la serie, que por cierto nos gusta, digamos, porque Porque así es siempre es como mejor. fue, sí. Claro, y siempre es mejor ese desorden cuando estás contando algo que fue muy desordenado, ¿no? Ujú, También, que fue esta investigación que fue primero hecha a los tumbos y después un poco más profesionalmente. Así que intriga también saber qué va a pasar en los próximos dos, ¿no? sí, sí. Y porque además ahora es cuando, si bien creo que uno de los grandes aportes de la serie es que vemos hablando a un montón de gente sobre cómo veían a Michelle investigando, ¿no? Porque obviamente el libro está escrito en primera persona y desde la perspectiva de Michelle. Entonces ver ahora a los que la rodeaban y a los que trabajaron con ella, creo que es súper rico y ahora lo vamos a ver más todavía en estos últimos 2 capítulos que quedan y cómo hicieron para ordenar todo eso que tenía ella, porque ella lo dice acá, no puedo seguir escribiendo y acá también queda explícito que no pudo seguir escribiendo hasta que no avanzara y no viera todo lo que había en las cajas y no analizara todo lo que había en las cajas. Entonces ya sabemos que el libro no es que estaba ordenado y que uno entraba a su computadora y que iba a encontrar ya de la página 1 a la página, no sé, 200. Así Claro. que ahí también hay un trabajo enorme de Patton, que es obviamente la persona más cercana que tuvo que acceder y debe haber sido súper fuerte eso y escucharlo, me imagino que va a ser movilizante para él cómo fue tener que, porque además nuestras computadoras son, y ni hablar si está uno trabajando así, como tu pequeño mundo y haber tenido que meterse en todo el trabajo de ella, en las anotaciones y todo, para lograr esto y para que todo esto tuviera sentido, ¿no? Me imagino que debe haber habido ahí también como una sensación muy fuerte
para que de alguna manera tenga sentido todas esas horas invertidas ahí. El libro tenía que salir, después ahora la serie que estamos viendo tenía que hacerse y la voz de Michelle tenía que llegar a mucha gente y tenía que ayudar a que esta investigación avanzara. Y hasta acá llegamos con este episodio del Asesino Sin Rostro. Recuerden que todos los domingos pueden ver la serie en HBO y al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. La serie podés verla no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieras y donde quieras. A nosotros nos escuchás en Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast, en Spotify también, por ejemplo. También tienen podcasts originales sobre Westworld, Verónica Mars, Watchmen, Katie King, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, La Cosa del Pantano y pronto muchas más series de HBO. No te olvides de dejar tu opinión sobre los podcasts de HBO en encuesta.hboclubvip.com. Nos suma un montón, así que te agradecemos mucho que participes en encuesta.hboclubvip.com. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Fío Sargenti y esto fue el podcast de El Asesino Sin Rostro.